¿Cómo estás? Bienvenido a Master Vidal en YouTube. Estamos en las entregas de las poderosas cápsulas sobre la psicología del éxito a partir del texto del mismo nombre del coach Mario Luna. Vamos directamente para no agotar el tiempo. Es la entrega número 76 y el primer capítulo que abarca se llama ¿Cómo acomplejarte? Recuerda que si es necesario, yo diría que las últimas 5 o 6 te recomiendo que las repitas, que las vuelvas a ver con calma, porque en los juegos que elabora con los conceptos, en algunas pretende darnos una especie de engaño, de decirnos, de hacernos creer que estamos haciendo el punto correcto, pero ese mismo en realidad está tendiendo hacia otro lado. Entonces parecería contradictorio cómo es que vamos a complejarnos para sacarle provecho a eso. No lo es en el estricto sentido del término. Lo vamos a aprovechar, todo lo vamos a convertir en gasolina para nuestra fortaleza. Pero la sutileza es la que hay que ponerle atención. Ok, ¿cómo acomplejarte? Haz de tu maldición tu mayor don. Ahí está. Hay dos formas de intentar superar un complejo. A, como una nenaza llorando, o B, como un ganador. Supongamos que eres un chaparro de unos 50 metros en un mundo donde la mayoría de la gente se hinchó de leche de vaca hormonada durante su infancia. Tienes dos opciones. Puedes ponerte delante del espejo y repetirte cosas como mido 1,90, mido 1,90, mido 1,90, mido 1,90, o soy alto por dentro, soy alto por dentro, soy alto por dentro, o pasteladas del tipo el tamaño de un hombre está en su corazón, o incluso cada persona es diferente, mi estatura es un rasgo diferenciador como otro cualquiera, o rizar el rizo, darle vueltas a tu chinito con ser bajito me hace más atractivo, ser bajito me hace más atractivo y patrañas de ese estilo. O puedes aceptar ser bajito no te hace, o puedes aceptar que ser bajito no te hace particularmente sexy y enfrentarte a tu complejo como un verdadero ganador. Ok, ¿cómo lo hago? Dice desmotivador, bebiendo la leche que te saltaste en la adolescencia, no. Indignándote, no, perdón, indignándote. Así se hace, encabronándote diríamos. Y incluso Pollo pregunta, ¿indignándome, encabronándome? Sí, y amotinándote, es decir, poniéndote en contra de esa situación, generando acción en contra de esa situación. Te plantas delante del espejo, miras al tío de enfrente, el que tienes en el espejo, directo a los ojos y se lo dejas bien claro. Me cago en la puta madre, ¿cómo es que no mido 1,90? ¿A santo de qué? ¿Qué hace un pedazo de tío como yo, de un cabrón como yo, sin medir 1,90? ¿Sabes lo que me jode eso? Me toca las pelotas lo que no esté escrito, pues se van a enterar, te juro que se van a enterar. Te lo han machacado hasta la saciedad que tu problema no es tu defecto, sino que el problema, te acompleje. Y tú, ¡pum!, has caído en el garlito, has caído, te has enganchado. Pero ¿y si el verdadero problema fuese que no te acompleja lo suficiente para motivarte hasta el punto de desarrollar cualidades y situaciones potenciadoras tan poderosas que eclipsen por completo a ese defecto? Tu naturaleza te grita, te hace sentir inferior, te genera malestar. ¿Para qué? Para que hagas algo al respecto. Intenta salvar tus genes, intenta salvar tu culo. Tuvo una situación, si no, no estuviera, ya lo hemos trabajado. Y tú, en lugar de moverlo para generar una situación que compense con creces lo que genera tu defecto, malgastas toda tu gasolina tratando de convencerte de que no necesitas hacer nada. Tu tragedia es que alguien te ha vendido la patraña de que es posible vivir sin dolor y tú te la has tragado absolutamente sin masticar. ¿Por qué? Porque el dolor es inevitable, ni modo, como la lluvia. Lo único que tú decides respecto a él es si va a ayudarte a crecer o no, si va a hacerte más fuerte o más débil, más grande o más pequeño. En la vida siempre hay que pagar algo. Paga ahora o paga luego. Pero si decides pagar luego, no te extrañes de que la vida te quiera cobrar intereses y termines pagando el doble, dice uno de los personajes. Ok, no me queda muy claro, no sé si lo veo. Te daremos otra pista. ¿Sabes cuántos triunfadores han cambiado el mundo porque sufrían de complejo de inferioridad? Y a ti, en cambio, te enseñan que tienes que acabar con tu complejo, cosa que además
Nunca funciona. Pero ¿y si en lugar de eso escuchas un poco a Mía? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando te sientes inferior al resto? ¿Cuál es tu primer impulso? Lograr algo grande que me haga sentir valioso. Ante el complejo quiero conseguir una meta importante que me dé ese valor. Eso es típico de acomplejados. Se llama sobrecompensar. Y esa sobrecompensa no es más que servirte de un mecanismo con el que te ha dotado la naturaleza ya. Ya tienes esa compensación, está en tu ser natural y lo estás sobrecompensando. Plantéatelo así. Y si tu capacidad para complejarte fuese un superpoder disfrazado de maldición, a ver, dice, excusado, dame un ejemplo. Por ejemplo, tienes un pipí, una polla, le llaman los españoles, un pipí, un pito pequeño, y te sientes más motivado para hacerte rico y comprarte un Rolls Royce para compensar. Si tu pene es pequeño, entonces dice la psicología que en ese sentido te compras la moto más poderosa o el automóvil más impresionante para compensar ese defecto. Por ejemplo, no eres la más guapa del mundo, pero eso te inspira en la cama y te hace ponerte de puta madre. Con el tiempo y sin darte cuenta, te acabas convirtiendo en una especie de geisha. Tanto que al tipo que se acuesta contigo se le olvida la cara de su exnovia guapa y hasta de la madre que lo parió y todo por sobrecompensar. O prefieres ser fea y encima follar de una manera que dé absolutamente pena. Efectivamente, son ejemplos que se encuentran al otro lado de la línea del decoro, están más allá de la moral, lo sabemos, pero alguien tendría que ocuparse también de esos casos y de esas situaciones. ¿Y desde cuándo está de más el decoro? Desde el momento en el que te impide ver las cosas como son. Si no podemos ver las cosas como son porque lo impide la moral, a la chingada con la moral. Eso nos están diciendo. Eh, ¿Y acaso no se convierte a veces en una venda en los ojos, la moral, el decoro, etcétera? Por ejemplo, ¿cuántos expertos de la autoayuda recurren, cuántos expertos de la autoayuda recurren al famoso experimento mental de imagina que te quedasen X meses de vida? Si alguien te dijera que te quedan 3 meses de vida, pero vas a vivir ese tiempo totalmente sano, ¿qué harías? Dice aquí alguien, pues llorar como una Magdalena. Ok, cuando se te acabasen las lágrimas, ¿en qué cambiaría tu vida? Tendría que pensarlo. Yo me gastaba todos mis ahorros en putas, en desmadres, etcétera. Y preguntan, ¿lo ves? ¿Qué veo? Ningún gurú de la superación aborda esta clase de realidades. Es decir, terminan generándose en una especie de fantasías. Las encuentran demasiado escabrosas para su pudoroso paladar, demasiado tabú. Le tienen miedo a pasar por esa barrera y plantear la situación real, neta. Y como es lógico, todas las conclusiones que sacan de ese tipo de preguntas están sesgadas. Nuestra opinión falla en ellos, fallan por mojigatos. ¿Te imaginas un doctor diagnosticando una enfermedad del colon que no se atreva a mirar dentro del ano? Es decir, le dan vueltas a la realidad. Me acordaba ahorita de mi queridísima amiga hermana Gaby, que está en Querétaro, que me platicó de un amigo suyo. No me acuerdo si es un amigo, bueno, sí, creo que sí es un amigo suyo, que le diagnosticaron esto, le diagnosticaron cáncer y le dijeron, vas a vivir 6 meses, o empiézate a someter a terapia y este proceso. Y entonces el cuate dijo, no, es muy cansado, voy a sufrir un montón, me quedo con los 6 meses que me das. Y se fue a despedirse de todos tus amigos. Suena muy bonito, pero el asunto era complicado, pues, porque cuando llegó a casa de mi amiga, pues los abrazos y lloró y se despidieron, pues se están despidiendo de la vida. Pero bueno, al final de cuentas fue una lección que ni a él seguramente y a todos con la gente con la que se despidió les quedó de por vida, pues les quedó marcado. Pero no fue un asunto agradable, pues no es un asunto que digas, va, sí, súper chido. Ese hombre, toda mi admiración porque asumió su realidad y me dice Gaby que sí, que además estaba tranquilo y terminó estando contento y agradecido. La verdad es que qué bueno, pero pensemos, no seamos hipócritas, qué bueno mientras le pase a otro. Cuando me pasara a mí, no sé si estaría en el mismo proceso. Ok, regresemos al canal este. Pues estos expertos en felicidad, está hablando de estos coaches que se les hace muy fácil plantear, imagínate que te queda un año de vida, son como ese doctor, la realidad siempre ha estado ahí, pero ellos no han tenido la valentía de afrontar ciertos aspectos por miedo a mancharse de caca y al final la única caca es su diagnóstico.
Dice Don Borrego, sigo pensando que podías limpiar un poco el lenguaje con estropajo. Yo sin entender qué intentas enseñarnos y quitarnos el complejo. Si es quitarnos el complejo, desde luego que no. Por enésima vez, ¿de dónde sacas que hay que quitarse los complejos? ¿De dónde está esa maldita idea? La amazona del confort dice, pues está muy claro, los complejos son una fuente de infelicidad. Dice Don Borrego, sí, eso todo mundo lo sabe, pero atención, a lo mejor el problema no son los complejos, sino nuestra ineptitud para canalizarlos de forma potenciadora. Como dijo Jack Sparrow en Piratas del Caribe, el problema no es el problema, sino tu actitud ante el problema. Un ganador no se quita los complejos, los explota, los hace trabajar para sí. Está bien padre el rollo. Edison, Newton, Napoleón, ¿entiendes? Convierte tu complejo en una fuente de gasolina. Nómbralo, nómbralo tu musa, hazlo tu coach. Te han reiterado, acéptate con tus defectos. Nosotros hemos querido ir un paso más adelante y te decimos, acéptate con tus complejos y úsalos como combustible. En lugar de aceptarte con tus defectos, ¿por qué no aceptarte con tus complejos? ¿Y por qué no transformar esos complejos en tu principal propulsor? Ya que al final el problema no es tener un complejo, el problema es que tu complejo te limite. Vale, no es muy mainstream, lo mainstream es el conformismo y la mediocridad. La misma cultura que te ha programado para el fracaso ha tratado de lavarte el cerebro para que aceptes sus defectos y no te acomplejes por ellos, para que aceptes tus defectos y no te acomplejes por ellos. Pero ¿y si todos están equivocados? Planteemos esa posibilidad. Y si la respuesta correcta no fuese intentar dejar de estar acomplejado, sino acomplejarte aún más, como ya advirtió el gran Nietzsche. Ándate con cuidado cuando expulses tus demonios. No vayas a desechar lo mejor de ti. Con nosotros al menos se cumple. Desde que tenemos uso de razón siempre nos ha ido mejor aceptar un complejo que aceptando un defecto. Y no nos extrañaría nada que a ti también, siempre que lo exprimas a fondo, claro está. Por eso la pregunta del millón no es ¿estoy acomplejado o no? Sino ¿está siendo mi complejo limitante o potenciador? Así que en lugar de martirizarte buscando formas de eliminar tu complejo, empieza a preguntarte cómo hacer de tu complejo algo que te potencie en lugar de limitarte. Ya te lo hemos dicho. Y si en lugar de frenarte, tu complejo te inspira, te motiva, y si te propulsa para ser mejor persona, y si te hace ser todo lo que puedes ser, pero más, ¿estamos? Con los limones haz limonada, con tus complejos gasolina. Eso y no lo que te venden es quererte de verdad. Si te quieres, te aceptarás. Y no es que te aceptarás con tu defecto, te aceptarás incluso con tu complejo. Vale, me lo tatúo como dicen ustedes, los complejos son buenos. No, 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 no siempre. Un complejo puede ser muy destructivo. Solo te potenciarán cuando uses el filtro ganador. Solo así puedes acabar transformando tu complejo en una bendición. Ok. Y entonces dice alguien más, una cosa es que me motive, pero una bendición, ¿se puede llegar hasta ese punto? ¿El complejo puede ser una bendición? Puede, y es entonces cuando el problema se resuelve, diría alguien. No, el problema no se resuelve, el problema se disuelve. Y la crítica de los monstruos dicen, es un juego de palabras, calma. Significa que la causa del problema sigue ahí, y sin embargo, este ha dejado de serlo. Ahí está, sigue estando ahí el asunto, pero ya no tiene el peso negativo que le habíamos estado dando. Puede llegar un punto en tu vida en el que mires atrás y no lo veas como lo veías antes. Si un genio o hada madrina te propusiese dar marcha atrás y, no lo, y, no lo, y ya no lo pudieras ver como antes lo veías, si un genio o hada madrina, perdóname, te propusiese dar marcha atrás hacia el pasado y eliminar tu complejo y el defecto que lo causó, ¿puede darse una situación en la que declinarías amablemente su oferta? Pues en ese momento podemos decir que el problema se ha disuelto. Y es ahí que el complejo pasa entonces a ser una bendición. La idea es que sobrecompensar un complejo te puede llevar a desarrollarte como persona y a generar una situación que literalmente logre que el balance sea más positivo con el complejo que sin él.
Esa es la única forma real, probada y documentada que a lo largo de la historia ha demostrado su eficacia a la hora de superar complejos. La única en la que nosotros creemos. Te arrastra tu complejo a explorar áreas de tu potencial y alcanzar niveles de excelencia con los que ni siquiera habías soñado de no haber existido ese superpropulsor mal llamado complejo. Si no es el caso, puede estar pasando una o varias de estas tres cosas. 1. No estás lo bastante acomplejado. 2. No estás aplicando el filtro ganador. O 3. Este capítulo no está hecho para ti. Y si decides emprender el camino que te proponemos, recuerda el último objetivo, que tu complejo pierda la base sobre la que se sostiene. Alcanzar el punto de inflexión. El punto de inflexión es el punto en el que lo que tu complejo te está dando empieza a ser más de lo que te había quitado en un principio. Llegar al punto en el que se vuelve favorable en lugar de restar, en lugar de negativo. Aquel en que si pudieras volver a nacer, incluso lo pedirías de nuevo. Me suena súper atrevido, súper loco, pero está bien chido porque tengo toda la vida justo trabajando esos putos complejos, pagando dinero y a nadie se le había ocurrido intuirme, darme la situación de que lo puedo convertir en un asunto favorable. Bueno, en realidad sí ya me lo habían planteado, no con esta técnica ni explicado de manera tan clara. Ok, que incluso que lo pedirías de nuevo. Evidentemente, esto solo funciona si explotas tu complejo hasta el punto de que te dé gasolina e inspiración para llegar muy lejos. Tanto que el cómputo global de cosas positivas en tu vida, el resultado con él sea superior al que habría sido sin él. Alcanzado ese estadio, cuando te mires al espejo y te digas, ¿cómo es que no mido 1,90? ¿A santo de qué? ¿Qué hace un pedazo de cabrón como yo sin medir 1,90? ¿Sabes lo que me jode eso? Ya no lo dirás en serio. ¿O será una simple formalidad? No, sí, solo entonces cuando llegas a ese nivel en el que tienes más razones reales para amar tu defecto que para odiarlo, estarás preparado. La pregunta es, ok, ¿preparado para qué? Para repetirte las babosadas con las que abrimos el capítulo, cosas como este defecto me hace sexy. A partir de ese momento puedes aplicar técnicas como la visualización o el cambiazo, con una eficacia infinitamente superior a la que obtendrías antes de convertir tu complejo en bendición. ¿Está claro? Si no, vamos a seguir trabajándola. Dice el pollo, le enseñaré esto al Moyas. ¿Por qué le llaman así? Es que tiene un complejo de gordo que no manches. Un momento le pregunto, lo detienen. ¿Cómo es que complejo de gordo? Sí, pues es que tiene sobrepeso el chaval. No, no tiene sobrepeso. ¿Cómo de que no? Porque el sobrepeso rara vez se tiene. Por lo general se crea. No es que tengamos esa condición de estar gordos o de sobrepeso, sino lo que lo hemos desarrollado. Puedes tener complejo de bajito, de narizón, de tetas caídas o pequeñas, de visco, pero de gordo. Y es que cuando puedes hacer algo al respecto de lo que te causa el complejo, hablamos de complejo o de pereza. Eso está bien fuerte. También puedes hacer cosas al respecto de una nariz fea. Hay algo que se llama cirugía, dice excusador. Calma. Sí, pero ¿cuál es el precio? En ese caso, la decisión va a quedar a nivel personal. Si los riesgos o problemas superan al beneficio, yo creo que entonces no vale la pena y viceversa. No es lo mismo quitarte una verruga que gastarte un dineral para jugarte el tipo en un quirófano. Eso es muy personal y la decisión dependerá de la psicología y de las circunstancias de cada persona. Pero cuando hablamos de problemas como la obesidad, hablamos de patologías serias sobre las que se puede hacer mucho al respecto. Y ahí no vemos debate posible, porque mejorar tu salud, ¿en qué universo no compensa eso? ¿En dónde no te deja ganancias mejorar tu salud? Dice Don Borrego, eso es racista, hay gente delgada y hay gente gorda. No, hay gente con diferentes complexiones, personas con más facilidad para ganar peso que otras, pero salvo algunas excepciones, no abundan las personas obesas por naturaleza. La mayoría de las veces el sobrepeso se confunde con un defecto o rasgo de la persona, cuando en la inmensa mayoría de los casos se trata más bien del resultado de
falta de cultura fisiológica, falta de motivación, trastornos metabólicos o epigenéticos adquiridos a menudo causados por falta de cultura fisiológica o por falta de motivación, y sobrecompensación de otro tipo de problemas emocionales, es decir, que se puede intervenir en esas situaciones. Estamos llamando analfabetos fisiológicos al 99% de la población. La inmensa mayoría de nosotros tiene ideas totalmente equivocadas sobre cómo funciona nuestro cuerpo. Y aunque la principal responsable de esta desinformación es la industria alimenticia, está en nuestra mano ponerle remedio indagando y estudiando aquellas fuentes que, a diferencia de la mayoría de los organismos oficiales, no presentan un conflicto de intereses. Pero este no es un libro de nutrición ni de reivindicación política, y además en este momento estamos hablando de complejos. Entre musa y musa, como a la hora de tomar estas musas, de tomar estas inspiraciones, se viene esta frase. Entre musa y musa añade: soy un piojo, soy una pulga implacable, soy un enano cabrón, y me chinga muchísimo que me estén diciendo enano. Ese es el motivo, esa es la motivación que podemos generar, eso es lo que tenemos que decirle al hombre de enfrente, en el sentido de cuando mides 1,50. ¿Sabes qué pasa cuando eres consciente de algo y lo conviertes en tu juguete? Mía empieza a interpretar que te aceptas y te quieres, que ese complejo no tiene la relevancia que parecía tener. Es decir, lo acepto, acepto que mido esto, acepto que tengo el cabello quebrado y que me da una lata, acepto lo que quieras, que tengo papada, que mi edad se me viene encima, lo acepto y me jode, me chinga, me tiene de la mierda. ¿Qué? Lo uso entonces para lo que quieras, para de una vez empezar a leer mis libros, para irme a bailar, para ligarme a una novia bonita. Esa parte es ganasolina para el objetivo. A eso se refiere, en lugar de estar perdiendo esa ganasolina en pensar cómo lo resuelvo, cómo lo elimino, lo que me ha hecho sufrir, bla, 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 basura. Que sea impulso para ir hacia adelante por las metas que queremos alcanzar. Al final de cuentas, de eso es de lo que se trata. Mía empieza a interpretar que te aceptas, que te quieres, que ese complejo no tiene la relevancia que parecía tener. El resultado, tu respuesta emocional se va suavizando más y más. Pero sí, es algo muy traumático. No lo haré más grande. Si es algo muy traumático, el monstruo este, lo que me esté diciendo, no lo haré más grande al centrar la atención en ello por aquello de la ley del foco. ¿Has visto la saga de Harry Potter? Esa que luchan contra un tal Voldemort. Exacto, no pronuncies su nombre. Shh, no digas el nombre de Voldemort, creo que es el personaje. Piénsalo, piénsalo. ¿Cuándo daba más miedo? ¿Cuando nadie se atrevía a decir su nombre o al final de la saga? Al final de la saga, la palabra Voldemort había dejado de ser un tabú, estaba a la orden del día. Y aunque para entonces Voldemort era más poderoso que nunca, jamás había dado menos miedo. Esto es verdad. ¿Por qué? Por la ley del tabú. La ley del tabú te la vamos a explicar en la próxima entrega, que será la número 77. Es cierto, pero la podemos ir intuyendo. Una vez que aparece el supuesto defecto, una vez que, se, que está ahí puesto, que ya no se cubre, de verdad que es mucho más fácil empezar a generarlo como un elemento natural, del cual incluso a veces es el elemento menos importante. Venga, te espero en la siguiente entrega, La Psicología del Éxito. Soy Marco Vidal y estás en Master Vidal en YouTube. Chao.